Bueno, buenas tardes para todos y todas. Hoy empezamos, o en realidad ustedes empiezan a ver el módulo, empiezan la cursada y empiezan a ver el módulo de enfermedades crónicas no transmisibles. La cursada está dividida, como ustedes ya saben, en el bloque de crónicas no transmisibles, de ambiente y de sistemas de salud, 4 trabajos prácticos cada uno. Este es el primero, obviamente, de crónicas no transmisibles, y vamos a empezar a ver la epidemiología de las enfermedades crónicas. ¿Cómo definimos las enfermedades crónicas? Les presento 2 definiciones, una del Ministerio de Salud de la Nación y otra de la Organización Mundial de la Salud. Enfermedades de larga duración, cuya evolución es generalmente lenta, representan una epidemia que va en aumento debido al envejecimiento de la población y a los modos de vida actuales que acentúan el sedentarismo y la mala alimentación. Y la otra nos habla que las enfermedades no transmisidas, también conocidas como enfermedades crónicas, tienden a ser de larga duración y resultan de la combinación de factores genéticos, fisiológicos, ambientales y conductuales. Algunas características comunes de estas enfermedades son la ausencia de microorganismo causal, múltiples factores de riesgos, una prolongada latencia, periodo de remisión y recurrencia, enorme importancia de los factores del estilo de vida y del ambiente, consecuencias a largo plazo. Acá hablamos de que son responsables de más del 60% de las muertes, muchas de ellas en países de bajos y medianos ingresos. Los principales ejemplos cuando hablamos de enfermedad crónica no transmisible son la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, las enfermedades respiratorias crónicas y la enfermedad renal. La mayoría comparten los mismos factores de riesgo, como el tabaquismo, la mala alimentación, la falta de actividad física, el consumo excesivo de alcohol. Acá, tal cual les dije, esta diapositiva que pusimos los hechos de las enfermedades crónicas no transmisibles, cerca del 80% de los fallecimientos anuales son por enfermedades crónicas no transmisibles en los países de bajos y medianos ingresos. Las principales son claramente la enfermedad coronaria y el stroke. Comparten 9 factores de riesgo, algunos modificables o controlables, que son paradójicamente los responsables de prácticamente todos los infartos. Acá les presento, bueno, para que ustedes lean algunas características más de la enfermedad crónica no transmisible. En este gráfico ustedes pueden observarlo, sacar las conclusiones. Acá les mostramos la clasificación según la OMS de las enfermedades, grupo 1, que son las enfermedades comunicables, transmisibles, enfermedades de condiciones maternas, perinatales y nutricionales. La del grupo 2, las enfermedades no comunicables o las crónicas no transmisibles, y grupo 3, denominado injuria, donde están los accidentes, las de causas externas, accidentes, suicidios, homicidios. Miren, acá les ponemos la distribución de las muertes a nivel mundial según edad y región. Si ustedes observan bien el gráfico, en los países, se van hacia la derecha de su pantalla, los países de altos ingresos, van a ver la poca mortalidad que hay en el grupo etario de 0 a 14 años, siendo el grupo etario más importante de 60 años o más. En cambio, si se van al lado izquierdo de la pantalla, van a observar cómo en el mundo más pobre, que podríamos decir que es el África, hay un aumento significativo de la mortalidad de 0 a 14 años. Acá este gráfico nos muestra las principales causas de muerte a nivel mundial según el sexo. Si ustedes ven enfermedades cardiovasculares, esto es para desmistificar que las mujeres tienen menos posibilidad de morir de enfermedad cardiovascular. Miren cómo en la barra de arriba
las enfermedades cardiovasculares tienen una enorme incidencia en el sexo femenino. Miren, esto está pasando hoy. Cada 10 muertes ocurridas en el mundo, 6 se deben a enfermedades crónicas. 3 son por enfermedades comunicables y 1 por injuria. Por cada persona que muere por enfermedad comunicable, 2 mueren por enfermedad crónica. Esto significa, a modo de ejemplo les digo, cuando alguien le pregunta en un examen cuál es la principal causa de muerte, claramente la respuesta debe ser enfermedad crónica no transmisible, jamás decir, como dicen algunos, accidentes. Podrían decir accidentes si desagregan esa respuesta y dicen en el grupo de 20 a 30 años, pero claramente la principal causa de muerte es la enfermedad crónica no transmisible. Esto para que sigan viendo. Esto es lo que espera el mundo para los próximos 20 años, un descenso, como pasa desde hace muchos años, de la mortalidad por enfermedades comunicables, las perinatales, maternas y nutricionales, y un aumento de las enfermedades cardiovasculares, cáncer y accidentes. Se calcula que para el año 2030, 3 de cada 4 muertes van a ser a expensas de las enfermedades cardiovasculares, cáncer o enfermedades crónicas no transmisibles. Estas son las principales causas de muerte a nivel mundial. Es un dato que tiene 10 años más o menos, un poco más. Si ustedes ven, la cantidad de muertes por enfermedad cardíaca isquémica es de 7,2 millones a nivel mundial, es decir, el 12%. La enfermedad cerebrovascular, el stroke, 5,7 millones, 9,7%. Recién en tercer lugar, infecciones respiratorias bajas. Y en el cuarto lugar, vuelve la enfermedad crónica con el EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Si observen la particularidad de que todas las enfermedades cardiovasculares, incluso el cáncer, muchas de ellas comparten los mismos factores de riesgo. Digo el cáncer porque si tomamos al sexo masculino, el cáncer de pulmón comparte más del 90% de los cánceres de pulmón, ustedes saben que están relacionadas con el hábito tabáquico, la exposición al humo del tabaco ajeno, factor de riesgo que se comparte con la enfermedad cardíaca isquémica y la enfermedad cerebrovascular. Acá seguimos hablando más o menos de lo mismo. Causa de muerte según los ingresos, y ustedes van a ver cómo en los países de altos ingresos prácticamente no existen las muertes por enfermedades respiratorias bajas, o en realidad son muy pocas las que hay. Si vamos a los países de bajos ingresos, las regiones de bajos ingresos, van a ver cómo tiene real importancia las infecciones respiratorias bajas. Miren, acá tienen las muertes de causa en la Argentina en el año 2015. Hubo 333.400 muertes en el año 2015. 96.252 fueron por enfermedades circulatorias, insuficiencia cardíaca, isquemias, hipertensión y enfermedad cardiovascular. Bueno, el segundo lugar, las neoplasias, cáncer, 65.480. Si ustedes toman, desagregan ese dato de las neoplasias, van a ver que tanto el cáncer de colon como el de mama, o el cáncer de colon y el de mama, que están en primer y en tercer lugar, tienen algo que es distintivo, que es el diagnóstico precoz, que debe ser distintivo, que es el diagnóstico precoz. ¿Qué significa esto? Prevención y promoción de la salud. El segundo, el cáncer de pulmón, está en directa relación con el hábito tabáquico. Digo para que vean la importancia, ya sea de la prevención y promoción de la salud y el ataque
a los factores de riesgos, el combate a los factores de riesgo, que en este caso el cáncer de pulmón los comparte con las enfermedades circulatorias. Acá tienen esta torta donde les muestra y se ve claramente, si ustedes ven bien, hay entre enfermedades circulatorias y neoplasias hay un 49% de las muertes en el año 2015. Recién, en tercer lugar, las enfermedades infecciosas, el 12%. Bien, digo para que observen claramente las causas de muerte. Miren la enfermedad perinatal, solo el 2%, que cuando hace 100 años era una de las principales causas de muerte. Cómo la medicina y la ciencia ha ido hacia el control de las enfermedades infectocontagiosas, ya sea a través de las inmunizaciones o de las causas de muerte materno-infantiles, con excelentes resultados. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de años de vida potencialmente perdidos. Sirve para el estudio de la muerte prematura y expresa en forma relativa el peso de las diferentes causas de enfermedad en la ocurrencia de estas muertes. Es la sumatoria de los años de vida perdidos prematuramente. Se obtiene calculando la diferencia entre la edad de la muerte de cada persona y una edad que por convención se considera aceptable y esperada para esa población en general, que es de 70 años en general. Esto obviamente depende del país en el que estemos, ¿no? Cuanto más desarrollado el país, mayor es la expectativa de vida. El principal uso del indicador de años de vida potencialmente perdidos es que permite discriminar las causas de las muertes prematuras. Acá tienen otro gráfico, mírenlo bien. Años de vida con discapacidad es la calidad de vida del individuo desde el momento en el que se enferma hasta su muerte. Cantidad de años vividos en estado de salud no saludable, cantidad de años vividos con discapacidad por un factor predeterminado de acuerdo a la severidad de la discapacidad. Observen los años de vida con discapacidad en la Argentina, como la cardiopatía isquémica es la primera causa en los varones y miren en las mujeres la segunda, ahí bien cerquita. ¿Qué es la carga de enfermedad? Cantidad de años de vida saludable perdidos como consecuencia de muerte prematura y discapacidad. Bueno, perdón, me equivoqué yo. Entonces, esta definición la tienen que conocer. Dice que la carga de enfermedad también permite decidir políticas sanitarias teniendo en cuenta la mortalidad atribuida a cada enfermedad, las edades a las que afecta y la severidad en la pérdida de salud que producen a lo largo de la vida del individuo. Observen estos gráficos que son fáciles de entender. Acá tienen la carga de enfermedad global según los grupos de causas y región. Miren, ¿cuál es la carga de enfermedad en la Argentina? Claramente, volvemos a lo mismo del principio. Las principales causas de carga de enfermedad en la Argentina son las enfermedades cardiovasculares y las neoplasias. En el caso de las enfermedades cardiovasculares, la enfermedad coronaria y el accidente cerebrovascular, como causas individuales, constituyen las principales causas de morbimortalidad. En el caso de las neoplasias, los principales cánceres involucrados difieren según el sexo. Cáncer de pulmón en varones y cáncer de mama en mujeres. Acá tienen la composición de la carga de enfermedad según el sexo. Bien, hoy hablábamos de que la mayoría de las enfermedades crónicas no transmisibles tenían en común una cantidad de 9 factores de riesgos. 9 factores de riesgo, perdón. ¿Qué diferencia? Una de las diferencias entre la enfermedad
transmisible, la enfermedad infectocontagiosa y la enfermedad crónica no transmisible, podemos decir que en la enfermedad transmisible nosotros conocemos causas, ya sea suficientes o causas necesarias de enfermedad. Bien, causas, yo les preguntaría a ustedes qué causas necesarias y qué causas suficientes conocen. Y la realidad, la respuesta es que la mayoría, de las enfermedades, por no decir casi todas, tienen causas necesarias. Se me ocurre decir el virus o el retrovirus de la inmunodeficiencia humana es una causa necesaria para producir un SIDA, pero no es una causa suficiente. Uno puede estar infectado por el virus y no desarrollar un SIDA. La infección por neumococo es una causa necesaria. Uno puede ser portador del neumococo, estar en contacto con el neumococo y no tiene por qué hacer una neumonía neumocóxica. El otro ejemplo que se me ocurre en este momento es el bacilo de Koch. Uno está en contacto con el bacilo y no hace una tuberculosis. Se necesitan otros factores socioambientales para desarrollar, socioambientales y biológicos de la persona para hacer una tuberculosis. Todos nosotros hemos estado en contacto con el bacilo a través de la inmunización y no desarrollamos la tuberculosis. Necesitaríamos desnutrición, malas condiciones de vida. No se me ocurre una causa suficiente, podría ser la rabia, un perro rabioso que muerda en la cara para desarrollar la enfermedad. La mayoría son causas necesarias. Y si hablamos de la enfermedad crónica no transmisible, vamos a detenernos a pensar que no hay ni causas necesarias ni suficientes. Hoy hablábamos de que el tabaco, el hábito tabáquico, es una causa para el cáncer de pulmón. La mayoría de los cánceres de pulmón, más del 90%, están en relación con el hábito tabáquico. Ahora hay un 10% que nunca fumó ni nunca estuvo a exposición del humo del tabaco y desarrolló un cáncer de pulmón. Es decir, que no es ni una causa necesaria ni suficiente. El sedentarismo, el tabaco nuevamente, en la enfermedad cardiovascular. Hay gente, muchos de los infartos están en relación con la dislipemia, con el hábito tabáquico, con la mala alimentación, con el sedentarismo. Ahora hay quienes, incluso sin fumar y teniendo hábitos de vida saludables, se infartan. ¿De qué hablamos en este caso? En la enfermedad crónica no transmisible hablamos del concepto de multicausalidad de la enfermedad crónica. Concepto de multicausalidad. Y ahí es donde empiezan a jugar los factores de riesgo. Definimos al riesgo como la probabilidad de un resultado sanitario adverso. Y un factor de riesgo es una circunstancia detectable en los individuos, los grupos o el ambiente que aumenta la probabilidad de padecer un daño a la salud o de producir una evolución más desfavorable de dicho daño. Les voy a presentar dos estudios que hablan sobre los factores de riesgo. Uno es el estudio Inter-GEARD y otro la encuesta nacional de factores de riesgo. Acá tienen el estudio Inter-GEARD, que es un estudio de gran magnitud, un estudio internacional de casos y controles. Miren la magnitud del estudio, ¿no? Los objetivos principales eran evaluar la asociación de los factores de riesgo con infarto agudo de miocardio y cuantificar el impacto de cada factor de riesgo en forma aislada y combinada. El resultado fue que este estudio, que lleva muchísimos años, identificó 9 factores de riesgo, que ustedes ya conocen seguramente. Los no modificables, que son el sexo, la edad, la genética. Cuando hablamos del sexo, hablamos que el sexo femenino tiene una cierta protección hasta la menopausia por una protección hormonal. Después pierde esa protección. Y los modificables claramente son el tabaquismo, la tensión arterial, la hipertensión, la dislipemia, los factores psicosociales, la diabetes, ya sea la tipo 1 o la tipo 2, que tiene una falla en la acción periférica de la insulina, y la obesidad. Y
el otro ejemplo que les ponemos es la encuesta nacional de factores de riesgo. Esta encuesta es un estudio de prevalencia o corte transversal, periódico, mide tendencia en mayores de 18 años no institucionalizados, ciudades con más de 5.000 habitantes y se realizó en casi 50.000 hogares. Miren acá tenemos la comparación de la encuesta del año 2005, 2009, 2013, falta la última, publicada en el 2019, pero siempre va en la misma dirección. Si ustedes van a observar, les pongo, miren el tercer ítem, el indicador, la actividad física baja, cómo aumentó la baja actividad física en la población. Lo mismo cómo descendió el hábito del consumo de frutas y verduras. Bien, cómo aumentó el exceso de peso y el sobrepeso. Cómo aumentó la obesidad. Lo que sí fue beneficioso es el indicador que habla sobre el consumo de tabaco. Cada encuesta que se realizó, este consumo y la exposición al humo del tabaco, como verán, fue disminuyendo. Esto básicamente a expensas de la Ley Nacional de Control del Tabaco, que ya van a ver en el próximo trabajo práctico. Miren también este indicador importante, cada vez más mujeres se realizan el control a través del Papá Nicolau o la realización de las mamografías. Ahí estamos bien, digamos, el sistema está bien. Bueno, la idea de este trabajo práctico en esta modalidad virtual, que no es fácil ni para ustedes ni para nosotros los docentes, es presentarles un poco la epidemiología de las enfermedades crónicas no transmisibles. Este bloque no va a tener un examen parcial, digamos, esta cursada, sino que van a presentar para aprobar el bloque, van a tener que presentar un trabajo, ya lo van a ver en el entorno. Así que bueno, cualquier duda en la cátedra está mi correo electrónico, me consultan y espero que les haya sido de alguna utilidad. Muchas gracias.